que nos interesamos de alguna manera en fomentar, en promover el hábito de la lectura y de la escritura entre los niños y los jóvenes, por lo cual pues yo los invito a que aprovechemos y a que disfrutemos esta tarde que tan generosamente Nacho ha aceptado compartir con nosotros para reflexionar en torno al tema de leer y escribir en México. Nacho, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos de sonido? ¿Prefieres no usar el micrófono? Sí, yo creo, no, creo que no hace falta, ¿no? Allá, ¿cómo estamos bien? Bueno, si no oyen, pues uso si necesitan, lo usamos, ¿no? Bueno, gracias, Cayané. Bueno, pues yo estoy como en casa, aquí en la central, así es que pero nunca me había tocado participar como escritor, cosa que me alegra mucho, que más que yo calculo, supongo que más bien trataré de hablar más que como escritor, un poquito como participante del proceso literario, le llamaremos, ¿no? De leer y escribir, el proceso literario en México, en el mundo y en Querétaro particularmente. Salvo la mejor opinión de todos ustedes, ¿no? Si quieren después pues, hablamos un poquito de esto y luego si quieren que hable de alguna cosa específicamente literaria. Creo que sí voy a usar el micrófono porque si no me van a oír ahí atrás. Bueno. ¿Sí? Bueno, ok. Tiene muy buena acústica. Gracias. Entonces, voy a reiterar primero algunos puntos que, insisto, todo lo que digo es absolutamente discutible. Y sobre todo por ustedes, muchos de ustedes están más cerca del lector que los escritores. Qué ironía, pero así es. La gente que trabaja y que participa en bibliotecas y en espacios culturales suele estar más enterada de quiénes y cómo se lee que los propios escritores, lo cual habla muy bien de la gente que trabaja en bibliotecas y habla muy mal de los escritores. Pero bueno, les repito algunas impresiones que tengo, que no son nada halagüeñas. México, en principio, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, está en una gravísima, profunda crisis de lectores. No es que haya llegado a ello recientemente, ¿no? O sea, no hay complot. De eso no podemos culpar a López Obrador. No le toca, al pobre ya le dieron las cosas así. Ni a Fox ni a nadie. El problema de la lectura en México lleva décadas. Ahora, cuando hablo del problema de la lectura, no lo hablo en comparación con países así llamados desarrollados, ¿no? Como Europa, Canadá, Estados Unidos. Lo digo para hacer más grave el retrato en comparación con nuestros hermanos latinoamericanos. México es un país con 100 millones de habitantes, yo creo que bastantes más, pero bueno, vamos a ajustarnos a la cifra redonda, oficial y yo creo que maquillada, de que somos 100 millones de mexicanos. En Argentina son 30 millones, y así más o menos está el resto del cono sur, no se diga Centroamérica. Costa Rica creo que son 4 millones. Costa Rica tiene más librerías que México, tiene más universidades que México, es decir, un país con 4 millones de habitantes. Ahora, en Argentina se leen en números reales, en números redondos, 4 veces más libros que en México, es decir, 30 millones de argentinos leen 4 veces más libros que 100 millones de mexicanos. En Chile, Argentina, Perú, Colombia, el problema de la piratería de literatura, no estoy hablando de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, nada de eso, es decir, piratería de novelas de todos tipos, ¿no? Es un problema grave. Aquí, por más que ustedes hayan oído hablar del problema de la piratería,
El clamor lo han levantado los disqueros, las disqueras. Somos el segundo pirata más importante del mundo, es decir, después de los chinos, México ocupa el muy poco honroso segundo lugar en piratería. Pero lo más terrible es que, a pesar de que tenemos una industria pirata tan estructurada, tan boyante, ni siquiera esa industria pirata se interesa en la literatura. Con honrosas excepciones como Harry Potter, que yo sí llego a considerarlo como una obra literaria, a diferencia del Código Da Vinci, que no lo considero una obra literaria, ¿no? Pero bueno, eso está sujeto a debate. Pero bueno, lógicamente un libro como Harry Potter, que ha vendido millones y millones y millones, o varios libros como los de Harry Potter en el mundo, pues tenían que ser pirateados. Pero el hecho de que no haya una industria pirata hacia la literatura quiere decir que en México no se quieren libros ni regalados, es decir, no baratos. También quiere decir que en México no se lee, no porque no se tenga dinero para el libro, sino simplemente porque el libro no interesa. En Finlandia el promedio de lectura es de 41 libros por persona al año. Eso es muy impresionante. Por supuesto que ahí no hay tele. Hay mucho, o sea, a la tele les interesa menos que los libros, procuran no tener hijos, y hace mucho frío, ¿no? Entonces, pues bueno, leen muchísimo. En Alemania se leen 8.5 libros por persona al año, en Escocia se leen 12 libros por persona al año, en México se leen, las cifras varían, la de la UNESCO, si no me equivoco, está entre 0.4 y 0.5 libros al año. Eso sin considerar qué tipo de libros se está leyendo. ¿Qué explicaciones hay para todo este problema? Yo he conocido muchísimas versiones. La primera, que es la que siempre viene a nuestra mente, es la económica. Vuelvo a decirles, supuestamente el libro sería un artículo de lujo, y en un país con millones de personas viviendo en pobreza o en pobreza extrema, pues el libro es lo último que tendrían que buscar. Pero ya les dije que eso no es estrictamente cierto. Ha habido muchísimos programas ¿se acuerdan aquellos de Con la Frente en Alto? Por ejemplo, no sé si... Bueno, yo recuerdo, fue hace como 20 años, que procuraba repetir un modelo que intentó José Vasconcelos, muy ingenuamente, de hacer estos libros regalados, el antecedente de las bibliotecas de aula y todo eso, es decir, que hubiera libros clásicos, la Ilíada, la Odisea, etcétera, al alcance de todos. En muy bonitas ediciones, porque al alcance de todos siempre estuvo Porrúa, ¿no? No sepan cuántos, que son unos libros espantosos, que viven de no pagar derechos de autor. Es decir, los de Porrúa siempre están esperando, antes el derecho de autor vencía, el patrimonial vencía a los 50 años de la muerte del escritor. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta que la edición del Ulises de James Joyce de Porrúa sale justamente cuando se cumplen los 50 años de la muerte de James Joyce, el mismo año en el que se cumplen los 50 años de la muerte de Pirandello. Entonces Porrúa siempre estaba esperando que se cumplieran los años de la muerte para no pagar derechos. De todas maneras, el esfuerzo es muy importante, es válido. Todos, creo, hemos leído, especialmente como textos de secundaria o de preparatoria o incluso en la carrera, ediciones de Porrúa, que son lamentables, ¿no? Pero son lo único que hay y son bastante accesibles. Es decir, en México, quien quiera leer sin dinero puede leerlo, puede hacerlo. Otra teoría, y que es un poco disparatada, pero yo estoy más o menos de acuerdo con ella, es que en México se nos enseñó a leer, y creo que por desgracia se sigue enseñando en la educación pública, mediante el método fonético onomatopéyico. No sé si alguno de ustedes conoce esto del método. Es decir, en México aprendemos a leer letra por letra. Aprendemos a escribir mamá escribiendo la M, la A, la N y la A. Por lo tanto, leemos por letra. Es decir, el mexicano lee letra por letra. Los métodos más evolucionados
Y el método fonético onomatopéyico es antiquísimo. Los métodos más evolucionados enseñan al niño a leer por imagen. Es decir, cuando el niño ve la palabra perro, no lee P-E-R-R-O, ve la palabra perro. Si alguno de ustedes ha tomado algún curso de lectura rápida, sabrá que en eso se fundamenta la lectura rápida. En no leer, en este caso la lectura rápida es no leer ni siquiera por imagen de palabras, sino leer por imagen de la página. Es decir, se educa a la mente para que perciba uno la página completa y no lea cada una de las frases. Pero bueno, en el caso de México, leemos letra por letra. ¿Y qué es lo que eso provoca? Provoca lectores muy cansados, lectores muy perezosos. Es decir, en México no podemos leer mucho tiempo textos muy largos. Nos aburrimos pronto, nos cansamos pronto porque leemos despacio y leemos de una manera muy tortuosa. De ahí que México sea el principal consumidor y exportador de historietas en el mundo. Es decir, en México sí se lee, pero se leen cómics. En ningún país encontrarán ustedes la variedad que hay de libro vaquero, libro trailero, libro del boxeador, libro del bolero, libro del boceador, lágrimas y risas, Calimán, Chanoc, Los Burrón, etcétera. Digamos, hay auténticos emporios, fortunas, como los de La Parra, por ejemplo, ¿no?, que se han hecho vendiendo historietas. Es decir, entonces, en México, vuelvo a decir, no se está leyendo literatura, se están leyendo cómics y no hay esperanza de que el mexicano adulto lea más literatura que a raíz de algún proyecto específico, ¿no? El panorama es, por supuesto, devastador. Más lo es hoy en día por varias razones. Bueno, más grave me parece por varias razones. Una de ellas es porque, a diferencia de otros países que han sabido y saben que se puede conciliar la cultura de los nuevos lectores, la cultura cibernética con la cultura del libro, en México se está tratando de competir, ¿no? Se sigue pensando, cosa que Harry Potter ya demostró que no es cierta, que la computadora compite con el libro. No es cierto. El miembro de la generación chip, decía Callané, que hoy en la mañana estoy hablando con unos de ellos en el colegio Celta, con unos chavitos de 13, 14 años. Para ellos la computadora y el Nintendo han estado siempre en sus casas. De la misma manera en que yo pertenezco a la generación de la tele, es decir, la tele siempre estuvo en mi casa, pero no la computadora. Para ellos la computadora es un elemento existente y presente desde su primerísima infancia, y todos ellos están leyendo y han leído Harry Potter y El Señor de los Anillos, etc. Es decir, están leyendo y no por eso van a dejar de estar en contacto con las computadoras, porque es un medio necesario, ¿no? Ahora, en México, nunca como ahora, la cultura en general ha estado de capa más caída, ¿no? Digamos, en la administración foxista, con todas las cosas buenas que esperábamos o que seguimos esperando o que ha traído con la necesidad del cambio, etcétera. Uno de las marcas, de los estigmas flagrantes de la administración foxista es no solo su incultura, de la cual tenemos innumerables muestras, no solo la incultura tremenda del presidente y de su gabinete, sino el miedo cerval, el miedo radical que tienen el presidente y una buena parte de los miembros de su gabinete, si no es que todos. El único que no le tenía miedo a los libros era Castañeda, porque los escribía. Le tienen miedo a la cultura. Ninguna administración en México había realizado actividades conscientes específicamente contra la cultura. Podemos decir que hubo administraciones anteriores que no hicieron nada por la cultura. Podemos decir que hubo administraciones que utilizaron a la cultura como un mecanismo populista. Podemos decir que hubo administraciones
corruptas, nefastas, lo que quieran, pero que tuvieron iniciativas importantes para la cultura. Pero ninguna administración había tomado medidas, vuelvo a decir, conscientemente dirigidas contra la cultura. Muchas de estas medidas, por fortuna, han sido detenidas, entre ellas el IVA a los libros y a las revistas. Otras no han sido detenidas, como la supresión de la exención a los creadores intelectuales. Otras han seguido adelante, por desgracia, como es la creación de la Biblioteca José Vasconcelos. En fin, y bueno, una de los signos más claros es la permanencia de la administración de Sari Bermúdez en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es una magnífica persona, una magnífica recaudadora de fondos, que sin embargo ha implementado proyectos que no han servido, y volvemos a la promoción de la lectura. México, país de lectores. ¿Por qué no sirve ese proyecto? Es decir, ¿por qué? ¿O alguno de ustedes siente que la campaña de México, país de lectores, está funcionando? Si mal no recuerdo, a mí no me tocó, yo no vivía aquí, pero creo que alguien me llegó a comentar que hubo una serie de anuncios publicitarios donde aparecía Salma Hayek, el Conejo Pérez, diciendo: yo sí leo, lean para que lleguen tan lejos como Salma Hayek, ¿no? Desde luego que Salma Hayek no, o sea, si ha leído ha sido por accidente, no sé el Conejo Pérez, pero es evidente que Salma Hayek no se entera de nada, ¿no? La campaña de México, país de lectores, no va a funcionar mientras se siga dirigiendo al adulto, a los adultos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, el adulto como lector hoy en día debemos partir del principio que está desahuciado, en cuanto que el lector. No se puede crear de pronto el hábito de la lectura en un adolescente o un joven o un adulto. Los programas de promoción a la lectura no pueden, creo yo, ni deben de hacerse. No vale la pena gastar energía en invitar al adulto mexicano a leer. No va a leer más, no va a leer mejor, porque es un hábito que viene desde que uno es muy, muy, muy pequeño. Es decir, el futuro de la lectura, la solución al problema de la lectura en México está, creo yo, en los niños y por lo tanto en los padres. Las campañas de lectura, de promoción a la lectura, deberían estarse dirigiendo sí a los niños y a los padres, pero no para que los padres lean más o menos, pero que al menos los padres entiendan que sus hijos deben de leer más y mejor de lo que ellos leen o leyeron jamás, ¿no? Yo no ubico un solo programa cultural a nivel nacional que esté preocupado por los padres de familia, no se diga por los niños. Está muy bien que haya bibliotecas de aula, a mí me parece magnífico que haya bibliotecas de aula, me parece muy bien que haya bibliotecas en todas las escuelas, y que haya una José Vasconcelos, pues sí, qué bueno, pero ¿quién va a ir a esas bibliotecas? Mientras no se trabaje con los niños, no se va a hacer nada. Ahora, ¿qué administración sexenal va a estar dispuesta a invertir en algo cuyos frutos van a verse 20 años después? Se necesitaría un político realmente heroico, desprendido, filantrópico, que dijera: vamos a poner toda nuestra energía en materia de educación en enseñar a los niños a leer. ¿Por qué? Porque cuando así lo hagan el primer año de su sexenio, cuando él salga, o ella salgan 6 años después, los resultados de esa campaña específica de promoción a la lectura no se van a ver. Y cuando empiecen a verse los resultados, es decir, cuando los muchachos tengan 18 años, habrán pasado 3 sexenios. Nadie, es suicida, políticamente suicida, invertir en una campaña política, de esa naturaleza. Por lo tanto, la responsabilidad inevitablemente tiene que recaer en la sociedad civil. ¿Quiénes son los únicos que están dispuestos a hacer una inversión a 20 años? Los padres. Digamos, los únicos que les interesa, valga la expresión, desinteresadamente, ¿no?, invertir en algo cuyos frutos van a ver 20 años después, van a ser los padres de familia. Punto. No va a haber de otra, ¿no?
Hasta aquí el problema de la lectura. Vuelvo a decir, la sociedad civil es la que tiene en sus manos en este momento la posibilidad de organizarse para que en México se vuelva o se empiece a leer, porque México nunca se ha leído, en realidad no hemos sido nunca un país especialmente culto o leído. Ahora, ¿cómo es posible que haya escritores en un país en estas circunstancias? O sea, ya pasamos de la cuestión de leer al escribir, ¿no? Es decir, cómo, o sea, que haya un escritor como Borges en Argentina, se entiende perfectamente, ¿no? O como Cortázar. ¿Por qué hay escritores en México? Es decir, ¿por qué hay esta gente que produce cosas que no venden y que no van a vender y que se parte del principio que no van a vender? La propia historia de México ha establecido mecanismos muy curiosos para permitir la supervivencia de los escritores o la existencia de estos bichos rarísimos que son los escritores y de las editoriales. Las editoriales han tenido que sobrevivir publicando basura, es decir, han asumido que tienen que publicar basura para poder publicar literatura, pero también han publicado cosas buenas que venden mucho, como son los libros de texto, es decir, el libro de texto de secundaria, es decir, el que tenía los derechos de Pedro Páramo, Fondo de Cultura Económica, pues que recibía regularmente ingresos importantes y podía estar publicando Pedro Páramo, un libro además pequeño, no le salía caro, que se leía muchísimo. Fondo de Cultura, quizá lo sepan, perdió los derechos de Pedro Páramo porque se confiaron. Además, Fondo de Cultura pues es estatal, ¿no? Como federal. Nunca le pagaron derechos a la familia Rulfo, y hubo un día en que un abogado le dijo a la viuda del señor Rulfo: le están tomando el